This is a city of contradictions. A place where everyone drives too fast, but waits 3 hours for dinner at a restaurant. A place filled with hustlers who wouldn't cheat you out of a penny. Havana is filthy and gorgeous, spacious and cluttered, wild and yet obviously constrained. Everything ages gracefully. The faded pastel buildings, most of which are in shambles, still radiate a haunting beauty. Everything old shines with the hope of being new once more. It is a city praying for change, but holding on tight to tradition. The elderly hang outside on stoops and balconies to escape the heat inside small homes. A guitar soloist serenades no one in particular along the Malecón as spectacular waves wash over the sides, drawing tourists to snap photos and local kids to dance in puddles. These are the moments that make Cuba, Cuba. Over a period of 10 days in May 2017, 17 students from the University of Florida College of Journalism and Communications traveled to Cuba to engage in a multimedia storytelling project. They engaged the contradictory city as best they could, touching only the surface of the culture and lifestyle. The group took part in everything from touristy museum visits to local boxing matches and meeting some of the scientists protecting the vulnerable island from climate change. A group of curious students took on the challenge to observe a country that has been off limits to America for decades. Here are their observations and experiences with a vibrant people and place. Here is Cuba, outside in. Geopolitics has divided the US and Cuba for half a century, but nature knows no such boundaries, according to environmental journalist Cynthia Barnett. We share the deep waters of the Florida Straits and iconic wildlife such as manatee, sea turtles, and bonefish. Barnett, along with Jennifer Adler, a doctoral student in UF School of Natural Resources and Environment, journeyed to the Zapata Swamp on Cuba's southern coast with 5 storytellers for several days. It's crucial to understand that Cuba's environmental challenges are different from ours. They witness that freshwater scarcity does not mean lawn watering restrictions. It means rationing by the bucket and boiling every drop you'll drink. And while Cuba contributes little to the causes of climate change, its coastline and people are among the most vulnerable to a warming world. Here are the stories from that intersection of nature and people. Vamos. Sin agua en realidad no podemos vivir. El agua de aquí no es como el agua de ustedes, que abren la pila y toman. Acá no es muy bueno hacer eso. Sin agua no hay nada, no hay higiene, no hay limpieza. Es fundamental, es una de las cosas primordiales que se necesita. There was a moment in Cuba that at least 40-something% of the water that was pumped leaked. There are some cases when the aqueduct pumps water for several hours. One day yes, one day no. So these people, they really know how to save water. So what else we can ask from these people? They use very little water, they're very conscious, they save it. Bueno, en cuanto nos despertamos, cogemos de 2 a 3 cubos de agua. Lo que es para asearnos, lavando la boca. Después, cuando vamos al trabajo, cuando viramos, cogemos la misma cantidad, 2 o 3 cubos de agua. Para en el sentido de la comida, lavar los alimentos, fregar los alimentos, hacer la comida.
la tenemos que coger obligado directo de ahí. Porque, como te expliqué, no tenemos instalación, no tenemos instalaciones de tubería. Obligado tenemos que cogerla por ahí. Es un sacrificio en el sentido que no es como en otras casas. El agua es muy fundamental para nosotros y es verdad que ya no se echa a ver tanto los problemas como años atrás, pero todavía hay barrios que tienen problemas con las aguas. En este sitio donde sí vivimos ahora ha habido varias personas hospitalizadas por problemas de agua, por no hervir el agua, porque el agua potable se ha mezclado con aguas bañales. En todo caso, nosotros tenemos que hervirla más porque el agua nosotros es estancada, es en un hueco, en una cisterna. Directo no podemos tomar. Eso es que obligado tenemos que hervir el agua, obligado. Taking water from a place that have more to another place. That can solve the problem, but for a while. At the end, everyone is going to be in scarcity, and it's a cumulative problem. The best option is try to resolve all the problem about the pipes, all the problem about the leaks, all the problem that we have in our hydraulic system. In that way, we can improve. Nosotros quisiéramos ver en nuestros hijos que todo fuera mejor, que no vivieran lo que estamos viviendo nosotros. La vida cubana aquí en Cuba es muy dura, es mucho sacrificio, es mucha necesidad, mucho problema. Y vamos a seguir esperando como muchos cubanos esperan. Seguiremos esperando y seguiremos esperando hasta ver. Aquí estamos sobreviviendo más o menos entre lo que se puede. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. In a country that leaks scarcity at all turns, new waves of cultural expression abound. From the rich art scene spanning different mediums to women dedicated to the beloved sport of boxing, the people of Cuba have a tenacity for their craft and a desire to share it with the world. These are the stories of people who take their craft seriously when others won't, who dance a delicate balance of reinventing themselves while remaining true to their roots, and who create beautiful art among friends in rich, soulful communities. Cuba es un país que tiene una fuerza en el arte. En estos momentos Cuba tiene mucha fuerza en el arte porque hay diferentes de artistas que todo el mundo trabaja su línea de trabajo. Lo importante es entregar lo que uno está haciendo y no tener miedo de hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Que antes del triunfo de la revolución, muchos cubanos no teníamos esa posibilidad de estudiar en escuela de arte. Y gracias a la revolución tuvimos esa oportunidad de estudiar en escuela de arte, de formarnos como artistas. Y gracias a eso hay muchos artistas en Cuba y ahora el cubano está bien preparado y eso ayuda en todos los sentidos, en todas las manifestaciones del arte de tener esa fuerza. Porque cuando llegamos a un lugar, una galería y vemos una obra de arte que nos gusta, aquí hay una cosa que nos... Primero entra aquí, después hay una cosita aquí que nos da aquello, queremos eso, lo deseamos. Siempre digo que la ventana es una puerta más que se abre, algo muy positivo. Me inspira a hacer eso, a agregarle, siempre he querido hacer eso. ¿Ves? No es que mi ventana represente un problema, sino que es la puerta a que te haga sentir bien. Porque verdaderamente yo no quisiera tener en mi casa una ventana vieja, pero cuando lo llevas al arte, lo llevas al lienzo, lo construyes con tus manos, es algo hermoso.
forma gratuita, lo hacemos con amor y porque amamos nuestro trabajo y lo que hacemos. Compartimos con los artistas plásticos, intercambiamos. Todo lo que hay aquí, lo que pueden ver, lo hicimos con nuestras manos. Pienso que el artista no es un producto que se encierra solamente localmente en su país. Le gusta que todo el mundo vea su trabajo. El arte pienso que no es la mejor forma de... A ver, no es una exactitud para una economía. El arte más bien cumple otra función, una comunicación a los pueblos, a los países, a las personas, tú y yo, otras personas. Porque para mí lo más importante en el arte es ser uno mismo, sentir lo que uno siente de lo que está haciendo y para eso vino uno, para dar su alma, su espíritu, porque el mundo está necesitado de eso. Ser bailarina en Cuba es tener una gran profesión. La bailarina cubana es una bailarina que normalmente es sensual porque la mujer cubana es sensual. El ballet cubano se caracteriza por la fuerza, por la vitalidad, por la energía. Y me apasiona la idea de poder ser diferentes personajes. El ballet, tienes la oportunidad de encarnar otros personajes que no eres tú misma. Yo soy, primero que todo, un ser humano que escogió una carrera difícil, demanda mucho de ti. Hay días que siempre tengo un turno con mi fisioterapeuta. Para mi cuerpo, los ejercicios que hacemos aquí son más para alargar, alongar, fortalecer músculos que en la clase de ballet se trabajan, pero que no se trabajan al máximo. Aquí es donde debes trabajarlos más. Estas fotos de aquí me encantan y me gusta porque aquí tengo todas amigas que hace muchos años que no veo, que estudiaron conmigo y me trae buenos recuerdos. Me gustaba el ballet desde niña, desde que era chiquita. Desde que un día lo vi en la televisión, porque Cuba tiene lo que estábamos hablando hoy, cultura por todas partes. Después de haber estado 15 años con el Ballet Nacional de Cuba, tuve la oportunidad de irme afuera, de irme fuera de mi país. Y ahora he tenido la suerte de poder hacer lo que amo, que es el ballet, en Estados Unidos. Yo creo que estando allá me di cuenta que sí, que quiero estar allá, pero que también quiero ser parte de mi historia. Y mi historia es aquí. Eso es lo que estoy aprendiendo. No creo que lo haya logrado todavía. Estoy aprendiendo a ser cubana en Estados Unidos, pero ser auténtica. Mira, fui a Gainesville a trabajar, pero quiero tomar esas experiencias de aquí y poderlas poner un poquito donde está mi raíz, mi cultura, mi gente, mi pueblo. Quiero ser parte de la historia. Boxing is one of the 3 sacred sports in Cuban society, joined by ballet and baseball. The government supports free boxing for children in its athletic programs, but support is given only to boys and men.
The fading yellow-green walls are chipping at Gimnasio de Boxeo Rafael Trejo. Lucy Gonzalez runs the gym and manages the coaches who come to train, including the gym's two most unusual fighters, Legni Scala Massó and Idamelis Moreno. In Cuba, women like Massó and Moreno are forbidden from official competition or from representing the Republic in any way at boxing events. It is that fight Massó and Moreno most fervently hope to win. Now, let's hear from Moreno at the gym in Havana as she's interviewed by Katie Switalski. Poder representar a mi país en un mundial y posteriormente en una olimpiada. In the meantime, she's both a professor and a high-level student for sports and athletics classes at the University of Havana. As Moreno punches a bag in the gym, the tattoo of a sparrow on her left side looks almost like it's flapping its wings. She doesn't want to be in one place. Instead, she says, her tattoo means freedom. De hecho, no puedo vivir sin el deporte. She will be back tomorrow, she says, and every day after that until she gets government recognition and becomes able to compete. As the sun peeks over a liquid horizon each morning, some Cubans see the renewal of opportunity each day. Walking the streets of crumbling infrastructure, some residents are encouraged to see the blooms in a desert. A new restaurant here, or a new salon there. Where the state previously absorbed private enterprise and property, now, particularly in those industries which cater to tourists, we see entrepreneurial Cubans make more in a day than Cuban doctors could make in a month. As the Cuban economy pivots, we see a bit of capitalism creep in. These are the stories of individuals who remain hopeful and open to this new economic ebb and flow. From a student at university dreaming of her future, to a chef importing a restaurant concept expected more in a hipster downtown American city, to an entrepreneurial fixer and casa hostess. Each sees new opportunity in the future. Abrir un restaurante aquí con comida italiana, con comida más mediterránea, fue una apuesta. Esta apuesta la ganamos. Mi nombre es Luigi Fiori y aunque se vive en Cuba, yo cojo esto trabajo, lo cojo más como una misión. Busco la manera de educar a otra filosofía de comida, la gente aquí, los turistas y a los turistas que los cubanos. Aquí en estos países, este tipo de actividad está en plena evolución y eso, claro, necesita un trabajo de años, pero la semilla ya está sembrada, ¿no? Ya botamos la semilla. Ahora, mucho depende de cómo estos países evoluciona también a nivel del servicio de turismo y entonces esto puede seguir adelante aunque sin mí. El punto final sería que la persona sea abierta totalmente a probar experiencias diferentes, que puede ser gastronómica, sociológica. Ya en 5 años que yo estoy aquí, ya tenemos un panorama completamente diferente de cuando yo empecé aquí. Y por eso que de cuando yo empecé aquí 4 años y medio, casi 5 años antes, aquí estaban 320 restaurantes y ahora están casi 700 restaurantes. Eso es ya un número muy evidente que está fuerte la demanda de un servicio. Cioè, el hombre puede llegar a la luna, puede llegar a Marte, pero al final tiene que llegar a la Tierra. E per llegar a la Tierra, io creo, llegar a la Tierra, cioè trabajar la Tierra. El hombre vive de los frutos de la Tierra y la tecnología nos da a comer. Después que termine la universidad, espero trabajar en el audiovisual, que es lo que quisiera, dedicarme a la fotografía o a la dirección de cine. Ahora mismo estoy en mi tesis y mi tesis me ocupa bastante tiempo
y en mi casa no puedo estudiar, tengo que venir a la biblioteca. Es difícil porque tengo que coger la guagua y la guagua va muy llena, tengo que coger 3 guaguas para llegar aquí. Filosofía, que es lo que estudio, digamos que no hay un gran campo de trabajo porque estoy pensando más en el plano de algo que me gusta hacer y que a la misma vez sea más económicamente. Esa pregunta no lo sé. Cuba está en un proceso de cambio social, un proceso de cambio económico. Quizás en un futuro todas esas cosas lleguen a consolidarse muchísimo más y sean mejor para nosotros, para el país completo, no solo en La Habana, porque esos cambios realmente están ocurriendo más aquí que en otro lugar. Me gustaría desarrollarme en el área documental haciendo algún rodaje con respecto a algunos lugares de Cuba que las personas tienen menos condiciones de vida. No creo que sea algo fácil poder conseguir entrar en el mundo del audiovisual, pero es posible. Muchas cosas van a cambiar, pero creo que la mayoría va a ser para bien. Bueno, es un poco complicado explicarlo porque no va mucho de acorde a lo que hemos vivido hasta esta actualidad. Así que no lo sé, yo quisiera quedarme aquí, quisiera trabajar aquí, me gusta mi país y lo disfruto. Muchas casas, muchos barrios de personas que alquilan han ido mejorando, poniéndose más bonitos porque hemos tenido la posibilidad de arreglar no solo nuestro espacio, sino nuestro entorno, ¿no? Y eso es muy bueno. Las oportunidades que veo, que tenemos las personas que comenzamos a rentar habitaciones, son muchas. Tuve que hacer arreglos en todo el apartamento, hacer cambios de puertas, de abrir lugares, cerrar otros, pintar, comprar nuevos muebles para comenzar. Así que sí, fue un reto enorme que he tenido que vencer, de verdad. Me siento bien con los cambios que estamos teniendo en general. Me gustan los cambios, si son para bien, perfecto. Y ver que de alguna manera la ciudad y el país florecen me satisface mucho. Me gusta mucho caminar y ver la ciudad cambiando me llena de orgullo. Quisiera que los cambios sean más. Pienso que todos estos cambios van a ser y son muy importantes para otras personas porque de alguna manera un cambio aquí es un trabajo para otra persona. Una nueva cafetería o un nuevo restaurante o una nueva casa que se entra en renta son personas que tienen trabajo y de alguna manera esas personas también van mejorando sus vidas y eso es importante. En general pienso que todos queremos que las cosas sigan cambiando, que sigamos viendo otros avances, que se sigan sumando nuevos negocios. En general creo que los que vivimos en Cuba en este momento estamos muy contentos con los cambios. Pienso que sería irracional pensar en que no le puede gustar a alguien ver una ciudad linda o tenemos algunos miedos, pero en sentido general estamos bien, ¿no? As the Cuban people look to the future with the hope of economic opportunity, a stinging reality still lingers where typical home goods are rarely in stock at the corner store, and a normal acquisition route is the black market. Despite the long road ahead, their love for their island is as thick as the heat that envelops you in seconds off the plane and as strong as the sea crashing against the Malecón.
For 10 days, the students experienced the gifts international storytelling has to offer. The gift of humility when strangers invite you in for their last bit of coffee and offer up their stories like treasures. The gift of wonder at witnessing another culture in habitual motion. And the gift of exploration as a human novice in a completely different space. Even though they only scratched the surface, this small island transformed the students as storytellers and as people. You know, you have in your head this picture of, stereotypical Cuba and what it's going to look like and what the people are going to be like, and that wasn't what I found to be true at all. So it was definitely interesting to have such a cliche pretty shattered, and everybody photographs the fancy cars, and that's true, they're everywhere, but the people can't afford to eat, and it's this weird moral dilemma visiting and being a tourist. I'm blocked from all necessary websites because the Cuban government doesn't want me to access information on hawksbill turtles. So I've basically written this entire piece through piecemeal email articles I've gotten and interviews with park rangers and people helping me out with information that I need. So there's definitely been an information barrier, but it's been really cool to see how conditions actually would be if I was a real-life reporter. Coming in, I already knew I was going to learn a whole new set of information, but I am walking away with a lot more life lessons and more lessons that are going to help me in the long run, both professionally and personally. This has been so different in that we're with other photographers and videographers and writers that are chasing stories, that even in 10 days I feel like we've created a little family here that's been super nice. And I have friends that I'm going to go back to Gainesville and hang out with. But it's not a superficial thing, it's also a professional thing that I really value.